viendo la pantalla compartida, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, la tecla de prender y apagar, el velador que está medio fallada, con lo cual cada tanto se me apaga la luz. Bien, entonces, estamos viendo el sílabo de la materia, el programa de la materia, que es lo que ustedes tienen en el Moodle. Entonces ya vimos la definición de sistema operativo y vimos que el sistema operativo puede ser visto como el administrador de los recursos de hardware, o sea, la capa que cubre totalmente el hardware, por eso algunos lo dan como una máquina virtual, y también como facilitador del uso de hardware, o sea, la capa de software que hace que nos haga más fácil usarlo. No son contradictorias estas dos visiones, por eso yo suelo definir el sistema operativo como el conjunto de programas y rutinas que administran y facilitan el uso de los recursos de hardware por parte del usuario y sus aplicaciones. Esto lo vimos en la clase anterior. Ahora bien, vamos a ver, ¿y por qué hay un sistema operativo? ¿Por qué necesito un sistema operativo? ¿Por qué no utilizo yo como programador, no administro yo los recursos? ¿Por qué tengo que poner una capa de hardware entre una capa de software entre el hardware y mis aplicaciones? ¿Por la complejidad? Sí. Puede ser por la complejidad. Sí, pero no es solo la complejidad. Sin duda, hoy no podríamos hacerlo, dada la elevada complejidad con el hardware actual, no podríamos usar las computadoras de propósito general que tenemos los ambientes desktop sin sistemas operativos. Sin embargo, los sistemas operativos existen ya desde principios de la década del 50, donde sí se podía hacer. Entonces, la razón de fondo por la cual existen es un poco más compleja. Y tiene que ver justamente con el desarrollo del hardware. Viéndolo, por lo tanto, desde un punto de vista histórico, nosotros vamos a poder entender cómo llegamos a pararnos hoy en día. Entendamos que sí hay toda una familia de procesadores, sobre todo las unidades de control, que sí podemos trabajarlas directamente sin sistemas operativos. Existe hoy en día se llama microprogramación, que nos permite trabajar en Assembler, escribir en Assembler y trabajar directamente sobre el hardware sin capa de sistemas operativos. No con una computadora de escritorio, sí con pequeños procesadores, pequeños chips, típicamente unidades de control en los cuales le vamos a cargar el aplicativo en un firmware que va a trabajar con ese procesador. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en dispositivos electrónicos de control de proceso. Lo podemos llegar a encontrar, por ejemplo, en una batidora, lo podemos llegar a encontrar en una heladera, controladas por un chip y ese chip programado por medio de un firmware.
Ya cuando se hace un poquito más complicado, por ejemplo, un microondas, ya iba a aparecer un pequeño sistema operativo. Entonces, no es que no podamos hacerlo directamente, podríamos hacerlo, sería muy complejo hoy en día, sobre todo por el nivel de complejidad de los procesadores actuales. Pero en realidad la idea básica es que facilitarnos el uso de este recurso. Entonces, en informática hablamos de generaciones de hardware y generaciones de software. Las primeras computadoras, esto pertenece a la materia de arquitectura, la parte de historia de la computación. Las primeras computadoras se pensaron en fines de la década del 30 del siglo pasado, pero no había recursos económicos para desarrollarlas. Pero el diseño que tenemos actual, a ver si ustedes se acuerdan, esto de tener todo en una sola memoria, tanto las instrucciones como los datos. ¿Cómo se denomina esa arquitectura? No nos hagan quedar mal a los profesores de la materia de arquitectura. Newman. Esa, von Neumann. Arquitectura de von Neumann. Había dos grandes modelos de discusión. Un modelo que se usa hasta hoy en día en las calculadoras, que tiene el juego de instrucciones con un formato y el juego de datos con otro formato en unidades de memoria separadas. Y la arquitectura de von Neumann, que es mucho más dinámica, utiliza la misma unidad de memoria para guardar tanto el juego de instrucciones como el juego de datos. La que dice usted se parece mucho a la programación de los microcontroladores, que hay una memoria de programa y una memoria EEPROM y RAM aparte. Claro. Y no es arquitectura de von Neumann. Claro, por eso lo determinaba como distinto. O sea, que las computadoras usan von Neumann y los microcontroladores usan el tipo de memoria que estaba diciendo usted, el tipo de arquitectura que está diciendo usted. En realidad los controladores se utilizan esa arquitectura porque las instrucciones van a estar en un firmware donde la escribimos una sola vez. O para borrarla hay que someterla a todo un proceso. Pero la idea es que la programamos una sola vez y queda fija. Pero muy parecido a lo de las calculadoras, se programa una sola vez, queda fija, sí. Y por eso... Exactamente eso. Esa arquitectura no es de von Neumann. Es bastante parecida en cierto aspecto, más aún, inclusive algunas unidades de control en realidad definen el mismo espacio de memoria. Y lo que ponen es un límite de la parte que va a ir a una... tiene un nombre especial ese tipo de memoria, son como la de los pendrives, en las cuales yo la puedo cargar, queda cargada, no se borra. Es otra tecnología. Mientras que la de los datos, si se corta el poder, se corta el power, la potencia, se borran. Mientras que el programa que está cargado en el firmware no se borra. Les decía, las primeras computadoras fueron... lo que diferencia una computadora de una calculadora es que en las computadoras se carga el conjunto de instrucciones previo a la carga de los datos. Mientras que en una calculadora se van dando las instrucciones conjuntamente con los datos. Piensen cuando ustedes utilizan una calculadora, ponen el dato y
la tecla de operación. Escriben 3 y pulsan el botón más, escriben 4 y pulsan el botón igual. Y ahí tienen el resultado. O sea, el ingreso de datos e instrucciones, en el caso de las calculadoras, es en el orden en el cual se van a ejecutar. En el caso de las computadoras se carga previamente el conjunto de instrucciones, luego sobre ese conjunto de instrucciones pueden cargarse sucesivamente distintos juegos de datos y ejecutar el mismo conjunto de instrucciones sobre distintos conjuntos de datos. Eso es lo que diferencia una computadora de una calculadora. En la calculadora tengo que volver a repetir el juego de instrucciones cada vez que tengo que hacer las cuentas. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Esto en realidad es repaso de arquitectura. Y en realidad, yo sé que no le han dado, en realidad historia esta, lo que vamos a ver ahora pertenece más a arquitectura. Entonces, el problema de la necesidad de velocidad de cálculo era un problema que tenía todas las ramas de las matemáticas ya desde fines del siglo XIX, donde habían empezado a desarrollarse calculadoras mecánicas. Inclusive algunas de estas tenían juegos de instrucciones por separado. Las tarjetas perforadas, que fue el primer mecanismo que utilizamos, fueron desarrolladas en 1890 para el cómputo del censo de Estados Unidos de 1890. La necesidad de poder hacer cuentas muy rápido era una de las problemáticas serias en toda la parte administrativa. Así que empezaron a pensarse las distintas herramientas en ese aspecto y en la década, hace 100 años más o menos, aparecieron unos dispositivos, apareció la electrónica, los tubos al vacío, que permitían diodos, que permitían triodos, válvulas de potencia, los equipos de radio utilizaban este tipo de tecnología. Y una de estas tecnologías permitía hacer pasa o no pasa corriente, con lo cual tenemos un 0 o un 1, y permitió el desarrollo de la lógica, que eso sí lo ven en arquitectura, las puertas AND, las puertas OR, y aparecen las primeras computadoras ya para 1937, 1938, tenemos las primeras computadoras digitales, con muy poca capacidad, por eso no se habla, se habla de registros en la memoria directamente. Un registro era una dirección de memoria donde podía guardar un dato o una instrucción, y entonces las computadoras decían, tengo 256 registros, 128 registros, etc. No estaba muy potenciado esto, pero luego con la Segunda Guerra Mundial esto hizo que, siendo la necesidad de cálculo por distintos motivos una necesidad bélica muy importante, se pudieran dedicar fuertes fondos, en el caso de los Estados Unidos, que tienen fundamentalmente una guerra naval con Japón, había la necesidad de poder hacer el cálculo de tiro balístico muy rápido, lo cual llevó al desarrollo de sus grandes procesadores del cálculo. En el caso de los británicos, la necesidad de decodificar los mensajes alemanes codificados con una máquina muy poderosa, la máquina Enigma, los llevó también a crear todo un grupo de matemáticos donde está el padre de la matemática de la informática, que tuvo un triste final por otros temas, y que desarrollan toda la teoría que manejamos hasta hoy en día,
Hay una película muy interesante que cuenta la historia de este matemático, creo que se llama Enigma la película. Sí, muy buena, yo la vi. Y inclusive él desarrolla toda la Turing, estoy hablando de Turing, que desarrolla el concepto en la máquina de Turing, de lo computable, pero no le dan a él la primer calculadora electrónica, que es la Colossus. Él trabaja con no trabaja con una computadora, en lo que se ve en la película, él trabaja con una enorme calculadora electromecánica, que es la que él desarrolla, mientras otro grupo, usando la teoría de él, desarrolla una computadora Colossus, que es una computadora electrónica utilizando tubos de vacío. Y a eso es lo que se suele llamar históricamente generación cero, las primeras computadoras desarrolladas en la Segunda Guerra Mundial. Muy específicas, o para criptografía o bien para cálculo balístico. Terminada entonces la primera, esta generación cero, toda esta serie de conocimientos se vuelcan a la industria, esencialmente en Estados Unidos, que Inglaterra, si bien tenía los matemáticos, no tenía el capital como para poder hacerlo, y las empresas en Estados Unidos empiezan a crear las primeras computadoras comerciales. ENIAC, que terminaban en AC, que era Analogic Computer, porque no estaban totalmente digitalizadas. Normalmente la extendemos hasta 1955, si bien un poquito antes empezó a aparecer el transitor, y el problema de la primera generación, muy caro. O sea, para cada bit necesito una lámpara. Para cada bit necesito un dispositivo que a su vez generaba mucho calor, se quemaban seguido, etc. Bueno, en YouTube van a encontrar varios películas, videos mostrando esto. No me voy a extender porque es más divertido verlo en alguno de estos videos. Pero la aparición del transitor, ¿no?, este pequeño cilindro de metal que permite pasa, no pasa corriente, estructura flip-flop, permite masificar, hacer miles de computadoras, teniendo lo que es la segunda generación de computadoras hasta 1965. ¿Qué pasa del lado del software? Básicamente, en la primera generación, lo que nosotros tenemos es, después voy a volver a esta. En la primera generación, lo que nosotros tenemos, Guillermo compartió una dirección de YouTube. Sí, es la película Enigma, en su versión completa. Para el que la quiera ver, está muy buena la película y bueno, está muy interesante todo lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, no, es muy interesante. Igual hay otras que cuentan la historia de la computación, con fotos de las máquinas viejas, etcétera. Cuando hacemos una presentación electrónica, sacamos de ahí, mostramos. Pero mi idea es ir al lado del software. ¿Cómo funcionaba la primera generación de computadoras? Bueno, básicamente no tenía sistema operativo. Entonces, nosotros en tarjetas perforadas, que son unos cartones rectangulares que tienen 80 columnas por 10 filas. Cuando queremos escribir un 1, hacemos un agujerito en una de las tarjetas. Estas tarjetas pasan por un cepillo de metal y abajo hay una superficie de metal. Entonces, si está agujereado, el cepillo
toca, pasa corriente. Si no está agujereado, el cartón hace que no pase corriente. Entonces, de esa forma podemos leer muy rápido ceros y unos. Para cada paso de la tarjeta vamos leyendo de a un byte. ¿Se entendió eso? A ver, vamos a preguntarle a Lucas Martínez. Sí, profe, se entendió perfectamente. Bien. Entonces, el programador, escribiendo directamente en lenguaje absoluto, en ceros y unos, escribía el código, los datos, se sentaba, perforaba las tarjetas, iba con su lote de tarjetas perforadas a la computadora, la ponía en la máquina que leía y arrancaba en la dirección 00 de la memoria. Memorias que tenían, si lo habláramos en términos de hoy en día, 1K o 2K. Acuérdense que para tener un K de memoria teníamos que tener 8192 tubos. Terribles. No lo miraba de frente, era toda una pared llena de tubos que se prendían y apagaban. Digamos que había que cuidar sí o sí cada bit en ese caso. Entonces, directamente... Sí. Una pregunta, ¿las tarjetas cuántos bits tenían una tarjeta más o menos? ¿Sabe o no? Sí, son 80 columnas y es un byte por cada una de las columnas. Ah, está bien. Sí, o sea, claro. Porque si fuera un byte por tarjeta sería, no sé, un libro tendría que llevar cada vez. Es que, a ver, cada columna es un byte. Claro. Entonces, sí, por eso trabajaba con lotes. Pero entendamos que nosotros cargábamos 200, 300, 100 y pico tarjetas. Las tarjetas perforadas se usaron hasta la década del 70. En el CESPI estaba en la década del 70 las máquinas para perforar tarjetas. Una tecnología muy fiable y que generó toda una serie. Por eso hay frases hechas que ustedes no las... en inglés se habla mucho del viejo lote polvoriento de tarjetas perforadas. Hay una frase en inglés que quiere decir que muchas cosas hacemos en computación hoy en día que no tienen sentido, pero por un problema de compatibilidad con lo que se hizo en ese momento. A ver, para que me entienda lo que estoy diciendo. Cuando ustedes escriben un ciclo, un loop, un for, un do, ¿qué nombre le ponen a la variable contadora? Y ¿Por qué? porque quedó como un estándar, por así decirlo. ¿Por qué? No viene como un de iteración. Iterador y... En el lenguaje Fortran que aparece en 1958, para saber si una variable era entera, era de punto flotante, como en inglés entero se escribe integer, toda variable que empezaba con i, jk hasta la n, in, era una variable entera. Hoy en día, cuando enseñamos programación, nosotros tendríamos que usar la letra A, ¿sí? O poner contador. Quedó por tradición poner for i. Hoy no tiene ningún sentido. El disco, bueno, eso se debe, le decimos, al viejo lote de tarjetas perforadas polvorientas,
O sea, quedó. Y por compatibilidad fue quedando. Una consulta, y uno pasaba las tarjetas, ejecutaba el programa, si se cortaba la luz tenía que volver a pasar las tarjetas. Si se cortaba la luz. O sea, sí, que se perdían, porque uno cargaba todas las tarjetas en memoria. Lo cargaba en una memoria volátil. Claro, o sea, que cada vez que yo quiero ejecutar el programa, había que pasar las tarjetas. Sí, señor. Lo que no, se llamaba el job stream. Ponía la máquina, se ponía el lote de tarjetas, se prendía la lectora tomaba la primera tarjeta, leía el primer byte, lo escribía en la dirección más baja de memoria, leía la segunda, y era un vuelco de tarjeta a la RAM, desde la dirección 00. Vendría a ser equivalente a lo que hoy es la ROM, o fue en su momento la ROM. Era la RAM, exactamente igual. Claro, no, digo, las tarjetas serían la ROM. La tarjeta sería lo que hoy sería el disco duro. Es claro. una memoria externa. O sea, tu programa estaba guardado en una memoria externa, y son el lote de tarjetas perforadas. Claro. Sí. No, a mí me extraña que, o sea, se cortó la luz, se perdió todo, hay que volver a poner las tarjetas, y eso producía un desgaste también en las tarjetas, seguramente. No. Las tarjetas son un cartón duro eterno. Ah, está bien. No. Digamos, estaba diseñado para que las tarjetas duren. Ya alguna vez, viejos lotes, lo intenté cortar para tener una especie de plastificado. Eran duras. No. La tarjeta era eterna. Más aún, las máquinas perforadoras, o sea, existía un trabajo que era dígito perforador. La gente que se sentaba en una especie de máquina de escribir y iba escribiendo, y la máquina perforaba las tarjetas. El cuadradito que quedaba de donde yo hacía el agujero se caía en un cajón especial, y nos avisaban mucho: guarda, no intenten utilizarlo como papel picado porque son muy filosos. Un cartón que si te pegaba en el ojo te lo lastimaba. Era un cartón duro. Dígito perfo verificador. Ese era el cargo que tenía una persona que en realidad se sentaba frente a una especie de máquina de escribir y volcaba textos en la máquina que perforaba tarjetas. Entonces directamente uno escribía en código absoluto, en hexadecimal, el juego de instrucciones. Uno tenía el juego de instrucciones del procesador, que típicamente no era un procesador, era la unidad de procesamiento. Típicamente teníamos unas 16 o 32 instrucciones, y escribíamos en absoluto, en hexadecimal, nuestro programa. Escribíamos el conjunto de datos en hexadecimal, se juntaban los lotes de tarjeta, se leían, se cargaban en la memoria y se apretaba un botón o se daba una orden de comenzar a ejecutar. La dirección de la primera instrucción era la dirección 00. ¿Se entiende cómo funciona eso? Sí, me asombra, pero sí. Domínguez, Dolores Domínguez. Sí, profe, se entiende. Panfil. Sí, profe, claro. Bravo. Bravo, Federico. Por el chat si no tenés micrófono. Bien. Araceli Dávila. Araceli. Piazza. Sí, profe, se entendió. Rodríguez, no hagas gesto mandando al frente a tus compañeros.
Ok, es bastante común que algunos se conecten y luego por algún motivo solo dejen la conexión. Por eso cada tanto yo pregunto a algunos. Barroso. Sí, sí. Bien, bárbaro. Bravo no volvió, ¿no? No. Ok. Alguno que le mande un WhatsApp a Bravo diciendo te están nombrando. Que escriba algo en el chat. Entonces, eso es lo que tenemos con la generación 0. Lo que tenemos es, escribimos directamente en hexadecimal, nos sentamos, perforamos desde la dirección 0, se vuelca, se ejecuta ese proceso, se ejecuta en un modo de ejecución que nosotros llamamos procesamiento batch. ¿Qué es el procesamiento batch? Aquel tipo de procesamiento en el cual está todo definido previamente. No hay interacción con el ser humano durante la ejecución de todo el proceso. La razón esencial por la cual no había interacción es porque no había forma de que hubiera interacción. No existían ese conjunto de periféricos que tenemos hoy en día y que nos parecen naturales, como el teclado, pantalla, todo esto no existía. Lo que teníamos era una máquina que hacía cuentas muy rápido, ejecutando un juego de instrucciones, y teníamos el lote de tarjetas perforadas, que era el juego de instrucciones, y le podíamos ir cargando cada vez con otro juego de datos, que era otro lote de tarjetas. Más aún, podíamos dejar cargado el programa en los primeros 200, 300 registros y prender la lectora de tarjetas e ir cargándole a partir de cierta dirección de memoria nuevos lotes de datos. Funcionaba. ¿En qué mostraba? ¿Cómo veían los resultados del procesamiento? Impresora. Todo impreso. Todo era impreso, está bien. Todo esto salía impreso o existía ya como una... Empezó a aparecer ya en la década, fines de la década del 40, principios de la década del 50, el concepto de grabarlo en una unidad de cinta. Las unidades de cintas magnéticas, que eran unos rollos grandes de cinta magnética, no eran ni cassette nada, eran rollos de cinta. Lo que se hizo fue lo siguiente: o se grababa un sonido muy grave o se grababa un sonido agudo. Y entonces el periférico, la lectora grabadora de cinta, grababa grave para 0, un intervalo de tiempo, agudo para unos. De esta forma, cuando yo quería pasarlo a una unidad de cinta, se enviaba el conjunto de ceros y unos a un transductor, a un dispositivo electrónico que cada vez que recibía un 0 emitía un sonido grave 10 milisegundos, cada vez que un 1, sonido agudo 10 milisegundos, y la lectura inverso. Las unidades de cinta fueron muy poderosas, permitieron guardar masivamente y apareció un procesamiento previo que nos permitía que la lectura de tarjeta se hiciera previo en un proceso externo y poder cargar los programas y cargar los datos desde la unidad de cinta, que era mucho más rápido que la lectora de tarjetas. Entonces, lo que tenemos en la década del 50, las unidades de cinta se usan hasta hoy en día. Es el medio básico de backup que se usa hasta hoy en día, pero hoy se usa una cinta tipo cartucho, parecida a lo que eran los cassettes de las videograbadoras. Antes no, eran rollos de cinta. Y esos famosos sonidos que hacían los robots, que decían bip bip, se ubican que a los robots le hacían todos hablar con tipo bip bip, era porque tomábamos la grabación de los datos de la computadora y simplemente lo reproducíamos como sonido. Entonces aparecían los bip bip en sonido, los juegos que se hacían.
Lo que empezaron a notar los programadores, lo que empezaron a hacer aparte, es que ellos, algunos tipos de rutinas, por ejemplo, una rutina que saca la raíz cuadrada, que no era una instrucción en la unidad de procesamiento que existía, directamente guardaban el conjunto de lote de tarjetas perforadas para raíz cuadrada. Lo mismo la rutina que redondeaba 2 decimales, lo mismo. Todo un conjunto de rutinas, lo que cualquier programador de aquella época tenía guardadito, ordenado en un archivo ese conjunto de rutinas que hacían tal función. Y cuando tenía que programar, si tenía que sacar una raíz cuadrada, simplemente le cargaba, le ponía al final de ese lote de tarjetas, la rutina, le agregaba, le iba ese conjunto de tarjetas. De esa forma ya tenía cargada, no tenía que volver a programar la rutina de calcular una raíz cuadrada, o la rutina de redondear, o la rutina... ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Y Ok. cuando usted quería sacar una raíz cuadrada, metía mediante teclado, metía el valor que quería sacar. No hay teclado. Porque si yo quiero sacar una raíz cuadrada y quiero un número específico, ¿cómo le introduzco el número al que le quiero sacar la raíz cuadrada? En un lote de tarjetas Las perforadas tarjetas, sí. donde está cargado. O sea que para cada número yo tengo que colocar todo un lote de tarjetas. Es procesamiento batch. Más aún, vos ibas a la mañana al centro de cómputo, dejabas tu lote de tarjetas, lo tomaba típicamente una mujer, la parte administrativa en aquella época era típicamente femenina, y te decía, pasá mañana o pasá, vos dejabas el lote de tarjetas y al otro día, o a los 2 días, o a la semana, depende si eras profesor o alumno, te ibas, retirabas o tenías un casillero donde te lo dejaban, donde estaba tu lote de tarjetas perforadas envuelto en el rollo de papel de las hojas de la salida de tu proceso. Es decir, tiempo típico de ejecución era 24 horas, en el mejor de los casos, salvo que fueras un super capo, en cuyo caso lo llevabas a la mañana y tenías los resultados a la tarde. O sea que para sacar la raíz de 2 tardaba 2 días. ¿Con cuántos decimales? Claro, bueno, 6 decimales. A ver, vamos de acuerdo, estás hablando de un irracional. Pero sí, Claro. un número, cálculo de la raíz de 2 podía llevar 3 meses. Claro, sí, no, teóricamente pues, me quedo en los 8 bits, no sé, calculo que la resolución que me podría permitir los 8 bits. Tenés métodos matemáticos que te permiten trabajar aún a nivel procesamiento de 8 bits, pero podés sacarle 1.000.000 de Claro, decimales. sí. Pero ahí tardaría mucho, yo digo, para la primera 3. Ya, se tardaba eso. Se tardaba meses. O sea, los procesos científicos, inclusive por eso en los lotes de tarjetas tenían grabación para unidad de cinta. Ya claro, se hace hoy en día también eso. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero hoy también tenés que procesos, los crunch number, que pueden estar meses ejecutándose. Esa idea que lo tengo ya. No sé, creo que no se subió al Moodle de rectorado, pero en el Moodle nuestro está, yo subí un pequeño video que muestra el choque previsto de acá 4.000 millones de años de la galaxia Vía Láctea con la galaxia Andrómeda. Ambas galaxias están calculadas con el orden de 100.000 estrellas cada una, creo que era algo así.
y la interacción por las leyes de Newton de la gravedad de juego de cada uno de ellas. Se tardó 3 meses, y estamos hablando de este siglo, no del siglo pasado, en generar esos 2 minutos de video. Cuando en la década del 80 se hicieron los primeros efectos digitales, pues hubo películas que fueron terriblemente revolucionarias, por ahí para 2 minutos de una película, varios meses de procesamiento de imágenes. Pero lo vamos a ver más adelante, cuando veamos lo de Crash Number. Quiero avanzar con el tema, se me vuela la hora. Todavía estoy en la primera generación. Entonces, en la primera generación tenemos la primera generación de hardware, que es con tubos al vacío, que equivale a la primera generación de software, en la cual programábamos directamente en hexadecimal con los lotes de tarjetas perforadas. Y lo que le estaba contando era que cada programador tenía un conjuntito de lotes de tarjetas que usaba en forma sistemática, por ejemplo, para calcular una raíz cuadrada. Ya para 1950, 52, cuenta la leyenda que encontrándose, tomando algún café en la universidad, en el MIT, en alguna universidad, los usuarios, y a su vez las computadoras esas tenían pocos usuarios, tenía que estar habilitado, conjunto de permisos, etcétera, muy poca gente tenía acceso a esto. Ya tenían computadoras que tenían 2K de memoria principal. 2K de memoria principal, o sea, estamos hablando de 16.000 tubos de memoria, monstruos de computadoras, pisos enteros dedicados a esto. Llegaron a la conclusión de que había un conjunto de rutinas que todos usaban, o el 90% usaba. Ese conjunto de rutinas que usaba la mayoría era, o bien, la rutina de uso de manejo de un periférico, lo que hoy llamamos un driver. Para mandar a imprimir tenías que tener el conjunto de lote de tarjetas que tenían las instrucciones para mandar a imprimir. Como prácticamente todos mandaban a imprimir, o mandaban a grabar, o sacaban raíz cuadrada, lo que se plantearon era dejar ya cargada en la memoria la rutina que maneja la impresora, la rutina que maneja la unidad de cinta, la rutina que maneja la lectora de tarjetas, la rutina que saca una raíz cuadrada. De forma tal de no tener que volver a leerla cada vez que lo ejecutamos. ¿Sí, Espinosa? No, eso de guardar la rutina. Podría ser como hoy, al momento de programar, convocar alguna biblioteca, algo que ya tenga instrucciones cargadas, ¿no? Exactamente eso. No como, eso. Directamente eso. Dejemos ya cargadas en memoria lo que hoy llamamos librería, que son un conjunto de rutinas. Eso fue una revolución muy grande, porque entonces ahora los programadores no arrancaban de la dirección 00 de memoria, sino que todos se pusieron de acuerdo que en la 00 está la rutina de lectura de tarjetas. En la dirección 0FD4 empieza la rutina de impresora. En la dirección 1AD8 empieza, y nosotros empezamos a escribir a partir de la 1F00. O sea, ya cuando se prende la computadora, lo que va a hacer el operador central de la computadora es cargar en memoria paquete, lote de tarjeta, donde están todas las rutinas y donde está anotado afuera la dirección de cada una de las rutinas y a partir de cuál es la dirección base libre que tenemos. Entonces empezamos a dejar permanentemente cargado en memoria un conjunto de rutinas. ¿Para qué?
para ahorrarnos el trabajo de tener que leerlo cada vez. ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí. Sí, sí. ¿En qué Eso generación era? Eso ya en la primera generación. Eso Listo. recibe el nombre de monitor y es la base histórica de lo que hoy llamamos sistemas operativos. Dejar permanentemente cargado en memoria un conjunto de rutinas que administran y nos facilitan el uso de los recursos de hardware por parte de nuestros aplicativos. Ya lo teníamos en la primera generación. Ahí empiezan a nacer lo que hoy llamamos sistemas operativos. Cuando en la década del 50 se empiezan a fabricar los transitores, eso permite un crecimiento muy grande de las computadoras porque lo que antes era toda una lámpara que generaba mucho calor, ahora es un pequeño cilindro de metal. La segunda generación de computadoras que la vamos a tener hasta 1965, en realidad fines del 64 nace la IBM 360, que es la tercera generación, y lo que tenemos es un procesamiento por lotes ya realmente importante. Ya se empiezan a vender todas estas computadoras en forma muy importante para los bancos, para las compañías de transporte, para comercialización, etcétera. O sea que el procesamiento por lotes y la carga de datos nos permitía llevar el stock, la contabilidad, la liquidación de sueldos de forma muy eficiente y masiva. Para que ustedes tengan una idea, la planta Ford, la empresa Ford, la parte administrativa de la empresa Ford, donde tenemos, la administración se hacía a mano, directamente. Así como estaban las enormes fábricas, Ford había hecho una especie de galpón que tenía lo que para nosotros sería 100 metros de ancho por 400 metros de largo. O sea, 4 manzanas, ¿se ubican? Donde estaba la gente que hacía contabilidad, que hacía el stock. Y era, están las fotos, búsquenlo en YouTube, debe estar estas. La gente usaba una especie de tablero de dibujo, iba con corbata, chaleco, como era camisa, era blanca, usaba un cobertor que era para no mancharse la manga, una especie de viserita, porque la lámpara la tenían arriba, o sea, a mí me vendría bien una viserita, y escribían a mano todas las fichas que le venían de la fábrica de cuántos tornillos, cuántas tuercas, cuántas palancas de cambio habían usado, todo eso era todo un vuelco hacia la contabilidad y cuántas horas que obrero había hecho. La administración de las horas, allá, hasta hoy en día se paga por semana, no por mes. Había trabajado cada obrero y la administración del stock, de cuántos tuercas, tornillos tengo que tener cada uno de esos. Así que la estructura administrativa era enorme y carísima porque era una cantidad de empleados muy grande. Todo esto reduce drásticamente los costos administrativos poder hacer este procesamiento en forma electrónica. Por eso en la década del 50 y la década del 60, la aparición de la computación implicó el despido masivo. La gente odiaba las computadoras porque cuando la empresa compraba las computadoras eran miles y miles de empleados administrativos que eran despedidos. Empleados que lo que hacían era tomar una planilla, sumar datos y escribirlo en otra planilla para pasárselo al que estaba delante en esa línea de producción burocrática. Ustedes piensen, Dirección Provincial de Escuelas, Provincia de Buenos Aires, hoy en día liquida cada mes 400.000 sueldos. Calculen que tengan que calcular 400.000 sueldos cada uno con sus horas extra, los días de licencia que se tomaron, de todo el personal
que trabaja en todas las escuelas de la provincia, ¿cuánta gente necesitarían para liquidar eso? Bueno, hoy en día esto se está haciendo con menos de 20 personas en el centro de cómputo. Entonces fue una revolución administrativa muy grande la aparición ya de la segunda computación y el procesamiento batch, donde en un sector aparte estaban los perfodígito verificadores, y decimos perfodígito verificadores porque cada dato se cargaba 2 veces. Cada lote de tarjetas estaba repetido justamente para detectar errores. Se cargaba 2 veces y se verificaban, estaba el dato original y el dato de verificación, y a los efectos de detectar cuando no coincidían ese dato volvía. Esas computadoras, las segundas computadoras, fueron muy importantes, implicaron el ingreso masivo de la computación a toda la parte administrativa por un lado y la parte científica por el otro, porque permitía realizar el aumento del poder de cálculo, enorme cantidad de cuentas muy rápido. Y ahí aparecen 2 ramas de la computación. La rama científica y el juego de unidad de procesamiento con operaciones de punto flotante que permitían trabajar con 8 o 16 decimales, y la rama administrativa que tenía juego de instrucciones de operación de punto fijo, y entonces teníamos 2 familias muy separadas de computadoras, las computadoras científicas y las computadoras comerciales. Las computadoras científicas estaban pensadas para hacer muchas cuentas muy rápido, pero manejar un pequeño volumen de datos y un conjunto grande de instrucciones. Son los procesos que hoy llamamos scratch numbers, y las computadoras comerciales, que eran las que hacían sueldos y jornales, stock, contabilidad, etcétera, que era la que hacían procesos relativamente sencillos, con 2 decimales nada más, pequeños juegos de instrucciones y gran volumen de datos. Las empresas se dedicaban a fabricar o computadoras científicas o computadoras comerciales, y desde el punto de vista de la programación, lo que se hace en ese momento, fin de la década del 50, se desarrollan, dado que había un problema que cada empresa generaba, por supuesto, cada procesador tenía su propio assembler. Ustedes ya vieron en arquitectura, creo, no, assembler lo vieron en qué materia en primero. Sí, arquitectura. Arquitectura. En algoritmos no lo vieron. No, en algoritmos vimos No. En arquitectura, entonces, para cada unidad de procesamiento, su propio assembler. Y lo que se genera, que es lo que se llama lenguaje de primera generación. Luego viene el assembler de 2 pasos, que lo llamamos lenguaje de segunda generación, que es lo que permite el assembler de 2 pasos llamar a una rutina. El assembler de un paso, cada instrucción es una instrucción de la unidad de procesamiento. El assembler de 2 pasos, cuando se ensambla ese código, se va a encontrar con una instrucción que no responde a una instrucción del procesador, sino que es una rutina que ya está cargada. Entonces, va a haber un primer paso donde se van a buscar las instrucciones que son de rutinas, se va a ir a buscar el archivo y se va a reemplazar donde está esa instrucción por el conjunto de instrucciones de esa rutina, hasta quedarse todo en un assembler de un paso. Esto pertenece a la materia arquitectura, no sé si lo vieron, los pasos de ensamblado de un proceso.
Sí, lo vimos. Bien. Entonces, el assembler de un paso, una instrucción que... AD, instrucción que escribe un nombre, una instrucción del procesador. Assembler de dos pasos, dos tipos de instrucciones. Instrucción 1 a 1 o instrucción 1 a muchos. Entonces hay que ensamblar en dos pasos. Reemplazar la instrucción 1 a muchos por el lote de rutinas, el lote de instrucciones que corresponde. Luego me quedo todo en un assembler de un paso y ahora lo traduzco todo eso al lenguaje absoluto. En la década del 50, pasada ya para fines de la década del 50, empiezan a aparecer los llamados lenguajes de programación de tercera generación. Los lenguajes de tercera generación ya no tienen instrucciones 1 a 1 con la unidad de procesamiento, sino que todas sus instrucciones llaman a rutinas y aparecen los llamados compiladores, que van a tener varios pasos en su proceso de ejecución. La compilación, lo que hace el programa compilador, traduce lo que yo escribí al assembler de dos pasos de la computadora donde yo estoy trabajando, y luego eso va a pasar a otro proceso que es el editor de enlace, el link editor, que va a traer todo ese conjunto de rutinas hasta quedarnos con un módulo ejecutable. ¿Listo? Lo vamos a ver con más detalle cuando veamos memoria. Y se crean los primeros lenguajes de tercera generación. Esto lo crea el equivalente de IRAM en Estados Unidos, que es la American National Standard Institute, ANSI, y crea dos grandes lenguajes de programación. Un lenguaje para la computación científica que se llama Fortran, que es Formula Translation, que es un traductor de fórmulas y que se escribe muy parecido al álgebra de matemáticas. Y otro lenguaje que se llama COBOL, que es el Common Oriented Business Language, un lenguaje orientado a negocios, donde, por ejemplo, no tenía el signo más, no tenía el operador más. Para sumar dos variables había que escribir add A to B. Sumale A a B. Lo que permitía COBOL era que una persona pudiera auditar el programa sin saberlo porque estaba prácticamente escrito en inglés. Fines de la década del 50, principios de la década del 60, el mundo estaba solucionado, dos grandes familias de computadoras, la familia científica con su lenguaje del Fortran, la familia comercial cuyo lenguaje era el COBOL. Distintos fabricantes usaban el mismo lenguaje porque ya era un lenguaje de tercera generación. Todo solucionado, todo tranquilo, pero surgió un problema que lo vamos a empezar a ver la clase que viene porque se nos voló la hora y aparece la tercera generación de computadoras. Entonces nos quedamos, principio de la década del 60, fin de la década del 50, principio de la década del 60, donde se siguen haciendo muchas cuentas a mano, donde las computadoras se encuentran muy rápido, donde y dos grandes familias de computadoras. Ya que están hablando de películas, estábamos mencionando películas, hay una película que salió hace unos años muy interesante de un grupo de mujeres negras que hacían cuentas en la NASA. No sé si alguno la vio. No. Hicieron es la historia de las mujeres, tendría que, un segundito, la voy a buscar. Es la historia de Katherine Johnson, profe. Sí. ¿Cómo se llamaba? Figuras ocultas. Traten de verla. Katherine Johnson, que era un genio matemático,
recibió grandes premios. No sé, estaba en Netflix en un momento. Y debe estar en YouTube, por lo menos yo lo que encontré, nada más que es un tráiler. Pero ¿qué es lo que me importa a mí de esta película? En realidad lo que importa es que esa película muestra el inicio de cuando las mujeres, cómo se hacían todas las cuentas se hacían a mano. Lo que mandé es un tráiler de la película para que tengan el nombre de la película, pero lo que quiero que entiendan, los primeros cohetes que se mandaron al espacio, las cuentas cómo eran, era todo un lote de mujeres que se llamaban computers, porque hacían las cuentas, que con una calculadora hacían enorme masa de cuentas, y la aparición de la primera computadora puesta por IBM en la NASA. Desde el punto de vista de nuestra materia, aparte que la película es la película es muy buena y es una enorme denuncia contra el racismo, así que sí, le invito a verla. Desde el punto de vista de cómo era el cálculo en esa época y cómo aparecen las primeras computadoras reemplazando masivamente al lote de gente que hacía cuentas a mano. Ok, entonces tenemos todo el escenario preparado para la aparición de la IBM 360, la tercera generación de computadoras, que para algunos autores todavía estamos en esta, y fue una enorme, enorme revolución. Gente, preguntas con respecto a la clase de hoy. ¿A partir de qué año empezó la segunda generación? La segunda generación, 1950, es la aparición del transitor. En la bibliografía, 1955, 1954, 56, digamos, son... depende del historiador cuando lo ponen, es más o menos como decir cuando... Ok, la edad moderna, ¿cuándo apareció? Cuando se descubrió América, cuando cayó Constantinopla, cuando apareció la imprenta. De acuerdo al historiador que leas, te va a poner una distinta fecha. Acá va a variar entre el 54 al 56. El hito es, pasamos de válvulas a transitores. Pero toda la segunda generación es procesamiento batch simple, prácticamente, si bien ya empezaron a aparecer las pantallas, ya a fines de la década del 50 teníamos computadoras con pantallas y un primitivo sistema interactivo en un sistema de reservas de asientos para empresas de aviones. Básicamente el 95% era procesamiento batch simple. O sea, procesamiento batch de un proceso. Se carga un programa, se ejecuta, se imprime todo, se guarda, recién ahí entra un solo programa y se ejecuta de a uno por vez. Eso es lo que tenemos en la segunda generación. ¿Mm? Bravo, ¿lo entendiste esto? No apareció Bravo. Acá en el chat. Bien, Bravo. Ok. ¿Alguna duda? El que tenga duda, habilita el micrófono, póngalo por chat. ¿Hay alguna bibliografía, profe, para poder complementar esto? Sí, por supuesto. Hay un montón. Básicamente lo vas a encontrar en el Tannenbaum, hay una parte, pero material de historia de la computación, googlealo, vas a encontrar miles de libros. Perfecto, gracias, profe.
definición de la primera, segunda generación. A mí lo que me importa, digamos, nosotros el motivo por el cual damos las generaciones de computadoras es porque si no, no entendemos de dónde surge donde estamos parados. O sea, ¿por qué hay un sistema operativo? Dice, ok, la computadora tiene sistema operativo. ¿Por qué? ¿Por qué no uso el fierro derecho viejo yo? ¿Por qué tenemos estos lenguajes tan cercanos a lo humano? Todo esto que hoy usamos surge de ir resolviendo problemas y mejorando el uso del hardware. Si no, aparece como algo caído del cielo. Sin origen. Es como más o menos que digamos, ok, empezamos a ver Argentina. En el año 2000 el presidente era para y antes, no, anda perdiendo tiempo en cosas viejas. Ok. ¿Por qué la Argentina tiene provincias? Si no conocemos la historia de la Argentina, no entendemos por qué hay provincias. Bueno, en informática lo mismo. Si no entendemos cómo fue la evolución, las distintas generaciones, no entendemos las herramientas que estamos usando hoy y podemos volver a caer en errores o propuestas que en realidad ya sabemos que no funcionan porque ya lo probamos en su momento. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, gente, nos vemos entonces. Chao, profe. Nos vemos, saludos. Chao, profe, gracias. Profe, Chao, profe. Nos vemos. Saludos a todos. Nos vemos, profe. Buen fin de